Nosotros desde la Corporación Cultural Nuestra Gente desarrollamos un trabajo en la Comuna de Santa Cruz de Medellín, Colombia, y allá tenemos varias líneas o áreas del arte para trabajar, que es la danza folclórica del Caribe, del Pacífico. También trabajamos músicas tradicionales. En literatura, tenemos un área de literatura que trabajamos la literatura en general, pero literatura infantil y literatura juvenil, danza, música y teatro comunitario. El fuerte de nuestra gente nace y tiene, digamos, toda una historia en relación al teatro en comunidad. Entonces desarrollamos un proceso formativo con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, desde los 5 años, en algunos momentos desde 4 años, hasta que ya los chicos y las chicas ingresan a la universidad, cumplen un ciclo también en nuestra gente. A veces son 11 años, a veces 8, otras veces 13, y llegan otros niñas y niños para iniciar el proceso. Y tenemos también un proceso de memoria con abuelas. Es que las abuelas tengan un lugar en donde puedan estar y compartir. Ellas tejen, ellas también juegan bingo, conversan. Entonces es un espacio para estar. Por ejemplo, quien acompaña este grupo de las abuelas es Marta Gisela Echavarría, una de nuestras cofundadoras, que aún permanecen acompañando a nuestra gente, que son 2. Marta Gisela Echavarría y Jorge Blandón, 2 de esos 36 jóvenes que crearon a nuestra gente. Estos 2 seres maravillosos aún nos acompañan en la organización. En 1987, en una época en que la ciudad de Medellín y la zona en donde está ubicada nuestra gente era muy difícil porque había mucha violencia. A raíz de esto, entonces estos 36 jóvenes, que eran un grupo juvenil, deciden crear a nuestra gente como un espacio de alternativa para la vida. 36 jóvenes que hacían parte de un grupo juvenil del territorio, deciden crear a nuestra gente y surge con una biblioteca popular, con 50 libros y una obra de teatro. Digamos que son las actividades que inicia a hacer ese grupo de jóvenes, y era un proceso pensado para jóvenes y una propuesta de jóvenes. Pero detrás de los jóvenes llegaron los niños y las niñas, llegaron los hermanitos de esos jóvenes, y detrás de esos jóvenes, de esos niñas y niños, llegaron las abuelas, que eran las cuidadoras de las niñas y los niños. Entonces comenzaron a modificar precisamente la población a la cual nuestra gente inicialmente había pensado que con la que iba a desarrollar actividades. Entonces, por eso hoy tenemos actividades, procesos formativos con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, porque tenemos una programación de teatro, danza y música los días domingo, lunes, martes y algunos miércoles, y adultas mayores, que son las abuelas con las que desarrollamos este trabajo. Nuestra gente trabaja la memoria, la identidad y el territorio. Hace parte del trabajo no solamente con las abuelas, sino en teatro, en danza, en música, en literatura, porque precisamente a partir de un trabajo que realizamos, de unas reflexiones, nos identificamos que se trabaja en cada una de las áreas de las artes, pero además que trabajamos todo el tema de memoria, identidad y territorio. Uno, reconocer la memoria del lugar donde estamos. Nuestra gente es una casa antigua de los años 50, en la que antes funcionaba un burdel, y nuestra gente compra este espacio y va resignificando este espacio como un espacio para la vida, y un espacio que está pintada de amarilla esta casa también para darle alegría al territorio, pero también porque
hace parte esta casa amarilla de la casa para amar y ya. Es un espacio que las chicas y los chicos encuentran para estar, es un espacio en donde les permite ser, en donde son escuchados, en donde ellos pueden precisamente poner sus reflexiones y compartir esas reflexiones con sus familias, vecinas y vecinos, a través de una presentación de danza, de una creación de teatro, de una creación de literatura o de música. Entonces, en todos los procesos está memoria, identidad y territorio. Ahora, las abuelas, no solamente es un tema de hacer memoria, porque hay momentos, muchos conversatorios con las abuelas, donde las abuelas nos cuentan cómo era el territorio, en donde las abuelas nos cuentan qué les tocó vivir en su época como mujeres, que no fue para nada fácil, donde nos cuentan de sus libertades, pero también de las libertades que han perdido o que perdieron en algún momento, porque les tocó un momento muy, pero muy machista. Entonces, lo que hace es tejer, poder que ese relato de esas abuelas pase a nosotros también, cómo nosotros resignificamos, cómo esas historias también se cuentan a las demás chicas y chicos, y lo que se logra hacer en algunos momentos es tener espacios de diálogos intergeneracionales, donde una niña puede escuchar a la abuela, donde un joven puede escuchar al niño, donde un adulto también conversa con la abuela, pero también conversa con el niño, todo lo que nos posibilita que nuestras abuelas tengan ese espacio también para ellas, para crear, porque ellas están creando constantemente a partir de tejer, a partir de la palabra. Todo lo que nos posibilita es generar ese diálogo intergeneracional con las otras poblaciones que tenemos en nuestra organización. Nuestra gente, como muchas de las organizaciones comunitarias, nosotros somos un equipo base de entre 10, 11 personas, y ese equipo base, cada uno hace muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la labor que tengo yo en este momento es, yo acompaño procesos de formación en literatura en el territorio. Coordino el área formativa que tiene nuestra gente y estoy también en la formulación y en la gestión de proyectos, que hace parte de la gestión de la corporación. También estoy un poco en el tema de relaciones con las organizaciones del territorio y hago la representación legal de nuestra gente. Yo llegué a nuestra gente hace como 23 años, más o menos, 23 a 25 años. Cuando yo era pequeña, yo iba a ver a nuestra gente. El metro de Medellín estaba nuevo, y en algunas estaciones habían construido unas plazas a cielo abierto, como un teatro a cielo abierto. Y nuestra gente, y esa estación quedaba cerca de mi casa, que era la estación del metro Acevedo, y el programa del metro se llamaba Metro Arte. Y nuestra gente se presentaba ya los miércoles como a las 7 de la noche. Y en ese tiempo todavía había violencia, y a mí lo único que me dejaban salir era a ir a ver teatro o esa presentación artística. De hecho, yo no podía salir sola, yo me iba como con 5 niños más para que me dejaran ir a ver esa presentación. Entonces así empiezo a conocer a nuestra gente. Luego yo ya estaba en el colegio y hay unas horas sociales o alfabetización que uno hace cuando ya está terminando el bachillerato o la secundaria. Y entonces yo siempre quise hacer teatro. Yo en mi infancia había vivido en el campo y yo hacía supuestamente teatro en la escuela. Y en la escuela además coordinaba la biblioteca de la escuela, que eran 50 libros. Y nadie prestaba. Yo me prestaba los libros y los leía en mi casa.
Entonces, como a partir de esa experiencia de la infancia, yo ve que bueno hacer teatro, pero nunca pues busqué tampoco cómo hacer. Y cuando ya estaba finalizando el colegio, alfabeticé en una organización comunitaria, en una biblioteca muy bella, muy especial para mí, que es Ratón de Biblioteca, que es especializada en literatura infantil, y ahí conocí a nuestra gente. Y nuestra gente tenía un grupo de teatro para jóvenes cerca a mi casa. Entonces yo empecé a hacer teatro en nuestra gente, teníamos clase de teatro 2 días a la semana, teníamos el profesor y nuestra gente nos acompañaba en el proceso en teatro, pero en el proceso de formación humana nos acompañaba un psicólogo, en el proceso de formación sociopolítica habían personas expertas en temas de ciudad que iban y nos hacían charlas y nos contaban cómo se había construido la ciudad, cómo funcionaban los gobiernos, y además teníamos una actividad que era que nuestras obras de teatro se las presentábamos a la comunidad a partir de una muestra. Entonces, a partir como de ahí, debo confesar que yo quería ser policía. Yo quería ser policía comunitaria, porque cuando yo vivía en el campo en la infancia, el referente que yo tenía de la policía era muy bueno, porque llegaba el ejército, la policía, pasaba por la vereda y ellos me enseñaban los números en inglés y ellos me compartían de la comida en paquete que ellos tenían, y yo era de niña, ahora lo vuelvo a hacer, de niña yo hablaba mucho con la gente. O sea, la gente llegaba y yo le estaba preguntando dónde vive, usted qué hace, y a todos, no sé por qué, les decía, usted se sabe los números en inglés, me los va a enseñar. Siempre le decía eso a las personas que me encontraba de primero. Recuerdo que siempre era la misma pregunta, no sé por qué quería como aprender inglés, de fondo estaba como ese tema. Entonces, cuando me topo con nuestra gente, me doy cuenta que no era necesario irme para la policía para yo hacer trabajo comunitario, que lo podía hacer desde ahí. Y porque, como en ese momento de mi vida, ignoraba que era que yo lo comunitario ya lo traía por parte de mis abuelos. Mi abuela era la persona que le dicen muchas veces en el campo, la enfermera de la vereda, porque era la que sabía qué hierba servía para qué dolor, o era la única que sabía aplicar inyecciones, por ejemplo. Entonces todos buscaban a doña Teresa para que le dijera qué tenía, y cuando él estaba grave, doña Teresa ya le decía no, se vaya cuando el médico, pidan un expreso, que así se le dice al carro que llamaban, porque se demoraban 2 horas para llegar al lugar donde había hospital. Y mi abuelo, Jesús Muriel, fue tesorero de una organización social durante 25 años, que era quien ayudó a gestionar la construcción de la escuela, que hubiera agua potable. Entonces fue como, en ese momento yo ignoraba que es que lo comunitario ya estaba en mí y yo era como buscando por dónde, y digamos que lo que era más claro para mí era la policía. Entonces cuando me topó con nuestra gente, me di cuenta que había otras formas de hacer trabajo comunitario, y ahí empiezo a hacer teatro. Luego me quedo para hacer talleres de literatura, trabajaba 2 veces a la semana, trabajaba 6 horas, era difícil porque trabajábamos en territorios muy difíciles, en donde los niños como que, no, los niños me enloquecían, y yo decía, no, yo soy capaz, pero era muy bello porque era precisamente espacios, niñas y niños que necesitaban ese tipo de acompañamiento. Y así me fui quedando, ya luego hice parte de otro proyecto, que era el Plan de Desarrollo Local, en el que aprendí mucho, porque yo estaba coordinando un equipo de 13 personas. Yo para ese tiempo ya tenía 23 años, yo estaba estudiando administración pública en la universidad, y
todos tenían por ahí entre 50, 60 años de edad, entonces a mí no me creían cuando yo llegaba como a acompañarlos, era muy complejo y aprendí un montón, pero un montón. Creo que ahí ese proceso de plan de desarrollo local me ayudó a comprender el territorio, pero además me ayudó a entender que no es fácil, pero que a uno siempre se lo dicen y no es fácil comprender que todos somos un mundo diferente. ¿Cómo hacer para poner en diálogo tantas ideas? Pero también era como el lugar en donde uno dice, qué complejo. Es como si las personas que tienen poca edad supieran muy pocos. Claro, sí, pues les hace falta experiencia, pero como las personas adultas pueden también valorar ese poquito de saber que tienen las personas más jóvenes y ponerlos en diálogo con ellos, sino que se cerraban y decían, no, los que sabemos somos nosotros. Entonces fue complejo como aprender a mediar. Creo que empiezo a aprender y sigo aprendiendo de cómo mediar en el trabajo en comunidad, y en donde a veces es muy difícil para uno, pero en el trabajo comunitario tú no puedes imponer, se tiene todo el tiempo que llegar a acuerdos, incluso así tú no estés de acuerdo. Entonces fue como, hace parte de esos aprendizajes, así llegó nuestra gente y así ya me fui quedando. Ya no era 2 veces a la semana, sino que ya iba varias veces a la semana. Acompañaba también el proceso del centro de documentación en artes que tenemos, teatro comunitario, y así